Exsecretario de Seguridad Gustavo Sánchez entregó contrato de 112 millones a tienda de ropa usada para uniformar a la Policía Nacional. En ICN le mostramos todos los detalles de esta nueva investigación. Instituto de Acceso a la Información Pública y Unidad de Política Limpia en medio de incertidumbre presupuestaria, pese a la urgencia de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en Honduras. El expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, volverá a Honduras en 20 días al confirmar que regresará el próximo 26 de julio para enfrentar ahora la justicia hondureña. Embalses Los Laureles y La Concepción continúan por debajo del 40% de su capacidad y advierten a capitalinos de una supercrisis hídrica. La Secretaría de Salud confirma 4 nuevos casos de sarampión en una misma familia. Ya suman 10 los casos confirmados a nivel nacional. En noticias internacionales, Venezuela enfoca sus esfuerzos en la remoción de escombros 12 días después de los terremotos y tras pasar la barrera de 3.000 muertos. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa en ICN News. Soy Carlos Soto, junto a Daris Izaguirre y un amplio equipo periodístico. Estamos preparados para comenzar a informar esta mañana. Vea usted, la interacción de una onda tropical con una vaguada en superficie ha provocado este domingo lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas aisladas en la mayor parte del territorio nacional. Según el pronóstico anticipado de Copeco, las precipitaciones más intensas se registraron en las regiones del sur-occidente, sur, centro, oriente y algunas zonas del norte del país. En el resto del territorio también se registraron lluvias dispersas durante el día. Las autoridades indicaron que el oleaje se mantuvo entre 2 a 4 pies, tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales debido a las condiciones inestables del clima. Y precisamente para conocer cómo estará el estado del tiempo al inicio de esta semana, nuestro compañero Pedro González nos da a conocer que el Centro de Estudios Atmosféricos de Copeco informa que las condiciones del tiempo en Honduras continúan bajo la influencia de una onda tropical, la cual está generando lluvias y chubascos débiles en distintas zonas del territorio nacional. Adelante, Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son las condiciones que van a prevalecer durante esta semana con las primeras lluvias que se han registrado desde ayer domingo? Le consultamos al meteorólogo José Pavón de Senaos Copeco. Sí, muy buenos días al selecto auditorio de ICN Noticias, licenciado. Hoy tenemos una vaguada en superficie que nos va a generar lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica con mayores acumulados en la zona occidental, Ocotepeque, El Empire y Tibucá, de 20 hasta 40 milímetros. En la zona central, Francisco Morazán, Comayagua y Oro, estimamos montos de 10 a 20 y en la zona oriental máximos de 10 a 20. Litoral Caribe, Atlántida, Cortés, Colón de 10 a 20 milímetros. Al norte de San Pedro Sula pueden ser 30 por el lado de Omoa. ¿No se prevén más fenómenos meteorológicos durante esta presente semana? Estamos en constante vigilancia y monitoreo, siguiendo las instrucciones de nuestro secretario de Estado, el licenciado Reinaldo Sánchez. Para el miércoles en la noche y jueves sí tenemos el ingreso de otra vaguada en superficie que nos va a generar lluvias débiles a moderadas, no con la intensidad de esta onda tropical de hoy domingo, ¿verdad? Pero van a ser buenas lluvias. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la población? Necesitamos las lluvias, pero paradójicamente también se convierte en un problema en ciudades principales como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sí, buena pregunta. Siempre en Senado Copeco la recomendación a la población estar atento a los boletines meteorológicos de Senado Copeco, de los CODES municipales, los CODES locales, asimismo del Cuerpo Bombero, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y todos los cuerpos que ayudan de alguna u otra manera a coadyuvar en este tipo de situaciones ocasionadas por los fenómenos meteorológicos. Pero estas lluvias en este momento, licenciado, no representan ningún peligro para la población porque no tenemos ni suelos saturados, pues, o sea, nos van a venir más bien a refrescar el ambiente. Ojalá que continúe este régimen de lluvia, pero recuerde, entramos a un periodo canicular ya.
que ya lo teníamos ya proyectado aquí en Senado Copeco, que va a durar de 45 a 50 días, y ya nuestro secretario de Estado con todo el staff presidencial ya están tomando las medidas para, como dice usted, ir a socorrer a los 75 municipalidades del corredor seco por la sequía meteorológica ocasionada por el fenómeno del Niño. Bien, muchas gracias, el meteorólogo José Pavón de Senados Copeco. Esta mañana a través de ICN con la información meteorológica también, esta buena noticia, la asistencia humanitaria a los municipios del corredor seco para poder revertir los efectos que tiene este fenómeno climatológico de la Niña en esta zona del país. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Pedro González. Y mire usted la ironía. Mientras en ciertos puntos de nuestro país se registran lluvias, miles de hondureños enfrentan severos racionamientos de agua potable. Esto debido a la sequía y las altas temperaturas que han reducido los niveles de las principales represas del país. En Tegucigalpa, muchas colonias apenas están recibiendo el servicio por semana una vez y con baja presión. La situación ha obligado a numerosas familias a comprar agua mediante estas cisternas, mientras que las autoridades advierten que si no se registran lluvias en las próximas semanas, la capital podría entrar en una etapa supercrítica por la escasez del recurso. La falta de agua también afecta a comunidades del corredor seco, en donde la sequía golpea la producción agrícola y ganadera, provocando pérdidas en las cosechas y un aumento en los precios de algunos alimentos. Estos racionamientos de agua agravan y dificultan la vida de miles de hondureños. Y los embalses que abastecen de agua al Distrito Central continúan registrando bajos niveles. Al 5 de julio de 2026, Los Laureles se encontraba al 39.88% de su capacidad, mientras que La Concepción reporta un 36.66%, cifras que mantienen en alerta a las autoridades, debido a que ambos embalses permanecen por debajo del 50% de su capacidad. El riesgo hídrico se mantiene en nivel alto. Ante este panorama, se hace un llamado a la población a utilizar el agua de manera responsable y evitar el desperdicio para contribuir a preservar las reservas disponibles. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, UMAPS, desmintió que esté cobrando por la distribución del agua potable mediante carros cisternas en el Distrito Central. La institución calificó como falsa la información que circula en redes sociales sobre supuestos pagos adicionales. UMAPS aclaró que los usuarios únicamente deben cancelar las tarifas oficiales del servicio de agua potable y recalcó que ningún empleado o contratista está autorizado para solicitar dinero por la entrega del recurso a través de cisternas. Además, la entidad hizo un llamado a la población a informarse únicamente mediante estos medios oficiales para evitar esta información falsa y denunciar cualquier irregularidad relacionada con la distribución del vital líquido. Bueno, y a través de nuestro sitio web usted puede leer esta noticia, y es que la alcaldía rescindirá contrato de construcción de casas para damnificados de la colonia Guillén. La alcaldía municipal del Distrito Central inició el proceso para rescindir el contrato de construcción de Villa Solidaridad luego de que la empresa adjudicaría, en este caso, incumpliera con la ejecución del proyecto de 105 casas destinado a las familias que perdieron sus viviendas por el deslizamiento de la colonia Guillén en septiembre de 2022. La empresa que se le había adjudicado al final no concluyó las obras. Está en proceso de rescindir contrato para volver a contratar otra empresa y que pueda concluir las obras, dijo Julio Quiñones, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El contrato fue suscrito en junio de 2023 con la empresa Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales por 117.9 millones de lempiras para desarrollar la primera etapa de Villa Solidaridad, kilómetro 9 de la carretera Olancho, que incluye 105 viviendas para familias damnificadas por la falta geológica o la falla geológica de la colonia Guillén.
Y vea usted lo que ha pasado este fin de semana. Confirmado hasta esta hora, cuando son las 6:10 a.m. 4 personas fallecieron. Esto en un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el sector de La Regina, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. En el percance estuvieron involucrados un vehículo turismo y un autobús de transporte interurbano. Las víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Cerón, de 45 años, Delmis Suyapa Ramos Palma, de 28 años, y la menor Delmis Milagro Tomé Ramos, de apenas 5 años de edad. Además, varias personas también resultaron heridas y otros fueron atendidos por los cuerpos de socorro. Según el relato de un pasajero lesionado, el conductor de autobús intentó rebasar a otro vehículo, impactó contra un automóvil y terminó volcado tras varias vueltas. El autobús pertenece a la empresa de transporte Vázquez, que cubre la ruta entre San Pedro Sula y Sulaco Yoro. Y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte comunicó este viernes que ya tiene disponible el material para emitir las licencias de conducir. Así lo comunicó la portavoz de esta institución, la subinspectora Rixi Montoya, quien dijo que los hondureños pueden reclamar la licencia de conducir en físico. Para aquellas personas que han realizado las solicitudes de las licencias de conducir en los meses anteriores y que solamente tienen la boleta en digital, pueden abocarse a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en cualquiera de sus sedes, dijo Montoya. Señaló que ahora los ciudadanos pueden realizar los trámites de renovación de licencia de conducir o emisión por primera vez. No obstante, la portavoz de esta institución esclareció que las personas que portan su licencia de conducir de forma digital todavía pueden utilizar este recurso sin sufrir una sanción. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. En materia económica, el deslizamiento del lempira frente al dólar continúa generando presión sobre la economía nacional en un contexto en el que el tipo de cambio está cerca de los 27 lempiras por dólar, encareciendo las importaciones, elevando el costo de la vida de los hondureños, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de nuestros hogares. El deslizamiento del lempira frente al dólar, cercano ya a los 26.80 por dólar, continúa presionando los precios de bienes y servicios en Honduras, elevando el costo de vida y afectando el poder adquisitivo de las familias, según distintos análisis económicos. Así lo visualiza la expresidenta del COED, Juliette Handel. El dólar sigue subiendo de costo en nuestro país y eso definitivamente impacta en los costos de producción, de comercialización, cuando se importan productos con dólares, que cada día están más caros. Eso se suma a todo el impacto que produce de por sí el aumento a la energía y a los combustibles. Desde el sector gasolinero, Juan Carlos Segovia explica que el tipo de cambio es un factor determinante en la estructura de costos de los combustibles, lo que puede traducirse en nuevas presiones sobre el transporte y la actividad productiva en general. Hay un deslizamiento, no lo podemos negar, han sido centavos, pero yo me atrevería a decir que de esos 30 lempiras, 132 lempiras que cuesta la super, a estar entre 1 y 2 lempiras lo que ha representado el impacto del dólar en relación a la moneda.
Por su parte, el subdirector de Gobernanza Económica de la ASJ, Oded García, señala que la depreciación del empira reduce la capacidad de compra de los hogares y refleja la necesidad de reforzar políticas que contengan el impacto inflacionario. La depreciación en sí misma no es un problema, el problema es cuando se da de manera acelerada en un corto tiempo porque no permite que las familias puedan reaccionar a esos incrementos por la velocidad en la que suceden y aún más porque tenemos elementos como las materias primas para la producción, los medicamentos, la energía, los insumos para producir energía que no se generan en el país, los tenemos que comprar. En este contexto, economistas y representantes del sector productivo coinciden en que el principal desafío es evitar que la presión cambiaria continúe trasladándose al bolsillo de los hondureños, en un escenario donde el costo de la vida sigue en aumento. Pedro González, ICN News. Bueno, y sobre la preocupación de la devaluación del dólar, nuestro compañero Franklin Rápalo dialoga esta mañana con Wilfredo Girón, que él es economista, precisamente para que nos dé su punto de vista sobre este tema de importancia en nuestro país. Franklin, con usted a esta hora de la mañana. Buenos días. Sí, muchas gracias. Qué gusto saludarles. Me acompaña en este momento el doctor en Economía, Wilfredo Girón. Doctor, ¿cuál es el impacto que genera a largo plazo la emisión de la moneda sin un control correcto? Esto por el tema que se ha generado alrededor de las declaraciones que ha dado el presidente del Banco Central. Sí, bueno, en este tema hay un debate muy bonito entre teorías económicas. Dentro del capitalismo, pues porque estamos hablando dentro del capitalismo, la teoría keynesiana y los monetaristas. El presidente del Banco Central es así monetarista, pues completamente monetarista. Y las políticas que aplicó el gobierno anterior fueron más de tipo keynesiano. ¿Por qué? Y yo compartí esa política. ¿Por qué? Porque había desempleo. Entonces, cuando hay desempleo y se emite moneda para crear empleo, no hay inflación. No hay inflación. ¿Cuándo se produce la inflación? Cuando hay pleno empleo o los salarios de la gente que gana bastante dinero, pues, porque eso lo gastan en cosas que no tienen importancia. Pero cuando hay desempleo de la gente que gana poco, por ejemplo, en este caso, toda la inversión que se hizo con Banprovi generó empleo de gente que estaba desempleada, principalmente en la construcción. Allí no crea inflación, Entonces, y la otra cosa, precisamente la inversión pública que se hizo en el gobierno anterior fue la que produjo crecimiento económico. Ahorita posiblemente bajen los niveles de crecimiento económico. Y no solo eso, sino que aquí hay una cuestión bien importante, ¿va? El gobierno anterior se emitió moneda y el impacto es rápido. Pero en el gobierno anterior no hubo una inflación como la que hay ahorita. Entonces, ¿cómo explica eso el presidente del Banco Central? No hay la inflación, porque eso es momentáneo. Si usted mete moneda, esa moneda va a la circulación y rápido, en el corto plazo crea inflación. Entonces, ¿cómo explica la inflación por ese lado? Yo creo que ahí hay una contradicción con lo que está diciendo el Banco Central. Ahora, doctor, ¿qué tanto tiene que ver también el exceso en el gasto del gobierno? Cuando hay un exceso de gasto es necesario, o sea, cuando esto supera, por ejemplo, el ingreso que tiene el país, ¿es necesario emitir más moneda? El problema es, por ejemplo, el gasto depende de qué, por eso le digo. Es decir, por ejemplo, si se incrementan los salarios de la gente que gana bastante dinero, eso definitivamente crea inflación, porque lo gastan en cualquier cosa, pues, ¿verdad? Que no, pero la gente de bajos ingresos gasta en comida para dar la educación y todo lo básico para la familia. Entonces ahí no hay inflación. Doctor, entonces ya para culminar, el impacto que genera la emisión de la moneda es a largo plazo. Y hay más elementos que generan inflación. Más a largo plazo, hay otros elementos que generan inflación, pues. Entonces, por mucho que quiere explicar el presidente del Banco Central, la realidad le está diciendo, no es lo que usted está diciendo. No es lo que usted está diciendo. Entonces, y por eso le digo, si en largo plazo se sostiene el gasto y hay pleno empleo, definitivamente si se sigue emitiendo moneda, cuando hay pleno empleo,
Cuando hay un crecimiento económico alto, definitivamente hay inflación. Agradezco mucho la explicación del doctor en economía Wilfredo Girón esta mañana acompañándonos en ICN News. Regreso con ustedes, estudios. Vea usted, siempre en materia económica, la Secretaría de Energía anunció una nueva rebaja en los precios de los combustibles que entrará en vigor a partir de hoy, lunes 6 de julio de este año 2026. Esta nueva emisión refleja una tendencia a la baja en los derivados del petróleo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. En Ciudad Capital, la gasolina superior bajará 91 centavos. Se cotizará ahora 131 lempiras por galón, mientras que la regular disminuye 60 centavos apenas, con un nuevo precio de 121.75 lempiras. También se registran reducciones en el queroseno, que cae 3.13 lempiras para cotizarse a 104.62, y el diésel, que baja 2.47 lempiras para ubicarse en 120.75. El GLP vehicular tendrá también una rebaja de 84 centavos. En cambio, el GLP doméstico se mantiene en 249.62 debido al subsidio temporal que mantiene el gobierno actual. Vámonos con él. Y el encarecimiento de varios productos de la canasta básica continúa afectando a las familias hondureñas, que reportan un mayor gasto en alimentos esenciales. Comerciantes y consumidores coinciden en que los precios siguen mostrando una tendencia al alza. Entre los productos más afectados se encuentran los granos básicos, verduras y carnes, que han registrado incrementos en distintos mercados del país. Esta situación ha reducido el poder de compra de la población, especialmente en los sectores de menores ingresos. Economistas advierten que factores como el costo de los combustibles, el clima y la producción agrícola influyen directamente en estos alimentos. Aunque ellos recomiendan medidas, en este caso, precisamente recomiendan medidas para estabilizar los precios y aliviar la presión económica sobre los hogares de nuestro país. En otro orden de noticias, nos enlazamos en directo a esta hora de la mañana con la periodista Ana Murillo sobre lo que se ha comenzado a generar debate en el ambiente político. La figura del expresidente Juan Orlando Hernández y la figura del expresidente Manuel Zelaya Rosales vuelve a ponerse en el centro sobre la posibilidad de intentar una reelección, pese a que la Constitución de la República lo prohíbe. Para poder analizar lo que está pasando en el ámbito político, nuestra compañera Ana Murillo pues reacciona o tiene reacciones a esta hora de la mañana con el abogado Héctor Pérez. Buenos días, Ana, qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias. En este momento en compañía del abogado y analista Héctor Pérez, y es que nuevamente surge en el plano político la posibilidad de la reelección. Sabemos que esta es ilegal, ya existió un caso con el expresidente Juan Orlando Hernández, sin embargo, se vuelve a poner el tema sobre la mesa. Abogado, su palabra respecto a esto. Bueno, sabemos que ya él está muy pronto a volver a Honduras, ya hasta tiene fecha y hasta ahora, en donde aparentemente lo van a recibir sus militantes de su partido, lo van a ir a recibir al aeropuerto, pero también recordemos que él todavía está enfrentando un proceso penal. Aquí hay un requerimiento, hay unas acusaciones sobre unos cargos y en donde él ya hay la defensa de él ha solicitado una presentación voluntaria. Quiero hacer una pequeña aclaración. Se está manejando por parte del Partido Libre que ya le están ayudando, desde la Corte le están ayudando con suspender la orden de captura para la oportunidad de presentación voluntaria. Eso no es cierto, porque la presentación voluntaria ya está establecida en el Código Procesal Penal. Y yo como abogado penalista y cualquier abogado penalista se ha utilizado ese mecanismo en donde al cliente se le ha pedido que se le suspenda la orden de captura para una presentación voluntaria. Entonces, eso está establecido en el Código Procesal Penal desde hace muchos años. Ok, segundo lugar, para que Juan Orlando Hernández se postule nuevamente, tiene que afrontar y resolver su situación
penal en este caso, como puede ser un sobreseimiento definitivo y un sobreseimiento provisional. Luego de ello el tercer paso tendría que ir a la Sala Constitucional, porque la vez pasada él presentó un amparo que por una única vez se le permitiera. Ahora tendría que ir nuevamente a la Sala Constitucional a presentar otro recurso para que lo habiliten para postularse. Y esto podría ser posible tomando en cuenta que ya estuvo en el poder en 2 ocasiones e incluso se pone en la mesa la posibilidad de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales también busque esta posibilidad. No, y le voy a decir algo, si viene Juan Manuel Hernández, se va a la Sala Constitucional a que la habiliten para que se vuelva a postular nuevamente, no solo estaría dándole oportunidad a Manuel Zelaya a que se vuelva a postular, sino que también al ingeniero Carlos Flores del Partido Liberal, porque la ley no puede ser preferencial o preferente solo para una persona. Si se habilita a Manuel Zelaya y se habilite al ingeniero Carlos Flores del Partido Liberal. Así que realmente hay que evaluar si realmente es conveniente que se habilite a estos 2 candidatos más. Así que hay que analizar muy bien. ¿No estaría esto atentando gravemente a nuestra democracia? No, porque la Sala Constitucional, recuerde que es el que tiene que interpretar lo que es el mecanismo político aquí en Honduras, ¿no? Eso es un recurso que se presentan. Ahora hay que esperar, licenciada, cómo lo va a terminar resolviendo, hay que esperar cómo va a resolver el proceso penal. Falta mucho para eso, lo que yo creo que no hay que estresarnos ni preocuparnos por eso en este momento. Ahorita en el país hay situaciones más graves que hay que preocuparnos. Bien, muchas gracias. El abogado y analista Héctor Pérez respecto a este tema político que ha generado conversación y también controversia en el plano nacional. Compañeros, con ustedes, estudios. Bueno, y es que precisamente Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 20 días al confirmar que regresará el 26 de julio para enfrentar ahora a la justicia hondureña. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Puedo ver si tengo otras gestiones, mi cuenta, los préstamos. Es mucho más rápido y más efectivo la operación. Se ve que está diseñada para que el usuario no tenga dificultades, para no tener que dirigirse a una agencia y hacer cualquier tipo de cargo que pueda hacerlo desde la comodidad de su casa. Intuitiva. Fantástica. Conveniente. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva app Atlántida. Banco Atlántida presenta. Seguimos informando en ICN, en Buenas Noticias y en Educación Financiera te mostramos algunos consejos importantes para que tomes en cuenta.
La banca digital se ha convertido en una herramienta práctica para manejar el dinero desde el celular o la computadora. Hoy te presentamos estos consejos para aprovecharla de forma segura y eficiente. Primero, utiliza contraseñas seguras y cámbialas periódicamente. Segundo, activa la verificación en 2 pasos para proteger tus cuentas. Tercero, evita conectarte a redes de Wi-Fi públicas al realizar transacciones. Cuarto, revisa constantemente tus movimientos bancarios para descartar cualquier irregularidad. Quinto, usa únicamente aplicaciones oficiales de tu banco. Además, no compartas tus claves ni códigos de seguridad con terceros. La banca digital permite hacer transferencias, pagos y consultas en segundos, lo que facilita la vida diaria. Sin embargo, la seguridad depende en gran medida del usuario. Siguiendo estas recomendaciones, puedes disfrutar de sus ventajas con mayor confianza, rapidez y control de tus finanzas personales en cualquier momento del día. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Cambiamos el orden de las informaciones y vea usted lo que está sucediendo en nuestro país. Debe generar alarma. 4 casos nuevos de sarampión en una misma familia, así lo confirman las autoridades. La Secretaría de Salud informó que 4 nuevos casos de sarampión han sido confirmados, con los que ya suman 10 los casos a nivel nacional. Sin embargo, ahora en Cofradía Cortés, como parte de la vigilancia epidemiológica que mantiene las autoridades, debido a esta presencia de la enfermedad en el país, también se ha informado o indicado que estos pacientes fueron identificados y reciben el seguimiento correspondiente. Los nuevos casos de esta enfermedad son un núcleo familiar, es decir, un padre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años. Según la institución, los nuevos contagios están relacionados entre sí y fueron detectados mediante la búsqueda activa de personas que tuvieron contacto con casos previamente confirmados. Equipos de salud también realizan monitoreos en la zona para evitar una mayor propagación del virus. La CESAL reiteró el llamado a la población a completar el esquema de vacunación, especialmente en los niños. Ha pedido acudir de forma inmediata a un centro asistencial cuando se presenten síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos o secreción nasal. Bueno, sobre este tema que preocupa, tenemos la oportunidad de conversar con el doctor y también diputado del Congreso Nacional, el doctor Carlos Umaña. Gracias por atender nuestra comunicación, estimado. Le consultamos de inmediato ese temor que usted ya anunciaba desde antes por un brote de sarampión en Honduras. ¿Sigue siendo real? ¿Cada vez es más latente? ¿Cuál es su análisis epidemiológico? Buenos días. Buenos días, licenciado Carlos Soto. Un gusto de saludarlo. Buen día a su inmenso auditorio, deseándole una excelente semana. Efectivamente, mis temores están concretándose, ya que desde 1997 no teníamos casos autóctonos en Honduras, y hoy puedo anunciar a través del comunicado de la Secretaría de Salud que hay varios casos en Cofradía Cortés que no viajaron, escuche bien, que no viajaron a países del mundo y que han captado el sarampión en Cortés. Esto lamentablemente constituye una gravedad y la Secretaría de Salud está intensificando en el departamento de Cortés, en el sector de Cofradía, Santa Rosa de Copán, la vacunación, porque recordemos que esta enfermedad, no tenemos memoria los hondureños de esta enfermedad. 1997 fue el último caso y esta enfermedad potencialmente es mortal. Así que acuda a su centro de salud más cercano, lleve a sus niños mayores de 6 meses de edad y a sus niños y adolescentes que no ha vacunado.
¿Cuáles son esos síntomas para que la población hondureña lo entienda de manera más clara? Esos síntomas que son claros, evidentes, que indican que usted tiene que acudir a un centro de salud de forma inmediata. Sí, mire, el sarampión comienza como cualquier enfermedad viral, dolor en el cuerpo, enrojecimiento de los ojos, malestar general, fiebre, y posteriormente, unos días después, aparece un salpullido que se va regando por todo el cuerpo, va ascendiendo de manera centrífuga, le decimos nosotros, va dirigiéndose desde el centro hacia afuera, y durante casi 21 días la persona es infectiva. Y fíjese bien, el virus del sarampión es el más contagioso que la humanidad conoce. Un paciente es capaz de infectar hasta 18 personas. Y para que se haga una idea, licenciado Soto, el COVID-19 era 1.8, sarampión es 1.18. Imagínese usted el grado de contagiosidad que tiene esta enfermedad, y por eso estamos urgiendo a la población que se vaya a vacunar. Doctor, preocupa lo que usted menciona. Es una enfermedad altamente contagiosa. La CESAL ha confirmado 10 casos, pero en la realidad, ¿cuál cree que sea el número cercano a contagios que tenemos en nuestro país? En este momento, basado en epidemiología, deberíamos de tener unos 100 en periodo de incubación. ¿Qué deben hacer las autoridades? Porque esto ya preocupa. Intensificar las campañas de vacunación, pero más allá de las autoridades, licenciado, ¿sabe cuál es el problema? Que los antivacunas han ganado terreno sin ninguna evidencia científica, y están haciendo creer a la población que las vacunas causan autismo, problemas cardíacos, y eso no es así. La vacuna del sarampión tiene décadas de usarse, es más, desapareció la enfermedad en Honduras y nadie se murió, no hubo un aumento del autismo, así es que esto, más que la sociedad debe de entender que es uno el que debe de ir a vacunar a sus niños, y a las personas que no se vacunaron, los jóvenes que no se han vacunado, acudir a vacunarse. No es la secretaría está bien, va a hacer las campañas de vacunación, pero es uno, licenciado, uno que tiene que ir y llevar como población responsable a sus niños. Es lamentable, doctor, que pasamos de ser un país referente en metas de vacunación en la región latinoamericana a no lograr alcanzar la cifra establecida o la meta establecida por la Secretaría de Salud. ¿Qué es necesario para poder recuperar ese porcentaje del 95% de vacunación, por ejemplo, que siempre resaltó la OPS? Desafortunadamente, lo único que nos va a quedar es la coerción y hacer que obligatoriamente el carnet de vacuna se pida para cualquier actividad de índole infantil, sobre todo, y juvenil. Y el que no tenga su carnet de vacuna no podrá realizar actividades. Esto está en la ley de vacunas. A mí no me gusta aplicar la coerción en el caso de las vacunas, pero al ver que estamos a punto de un brote, no nos va a quedar más que aplicar la ley de vacunas y exigirla de manera obligatoria. Muchas gracias, doctor, por esta amable entrevista. Es importante no dejar estos temas relacionados con la salud por fuera. Sabemos que es una enfermedad altamente contagiosa, que lo que viven otros países como Guatemala, por ejemplo, debe servirnos para que comencemos a actuar de manera temprana. Gracias. Buenos días, bendiciones. Bueno, y es que el equipo promotor del Complejo Científico Industrial de Honduras anunció que cierra gestiones precisamente en nuestro país y aclara que no ha trasladado proyecto de medicamentos a El Salvador. Usted puede ingresar a nuestro sitio web y leer esta nota exclusiva de nuestro equipo investigativo de ICN. Y es que esta institución anunció que pondrá fin a sus gestiones para continuar el proyecto en el país, luego de asegurar de que no logró las condiciones necesarias para mantener su desarrollo bajo la actual administración. En un comunicado dirigido a la opinión pública, los científicos y profesionales vinculados a la iniciativa afirmaron que el gobierno del presidente Nasri Asfura decidió no dar continuidad al proyecto, al considerar que existen otras prioridades nacionales a las que debe dirigirse los recursos públicos. Según el pronunciamiento, el complejo fue concebido para producir medicamentos esenciales, diagnósticos especializados, dispositivos médicos e impulsar investigación biomédica, con la intención de reducir
reducir la dependencia hondureña de mercados externos y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Usted puede leer esta investigación completa en nuestro sitio web y nos puede buscar como icndigital.com. También en nuestro portal en la unidad investigativa. Vea usted, tras denuncia de ICN News, Casa Presidencial actualiza portal de transparencia. 6 meses después del inicio del gobierno del presidente Asfura, Casa Presidencial nombró a un oficial de información pública y comenzó a actualizar su portal de transparencia después de que ICN revelara que la institución incumplía la ley de transparencia. La designación del responsable de garantizar el acceso a la información pública y actualización del portal ocurrieron tras un requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública al que ICN News notificó sobre las irregularidades detectadas luego de que sus solicitudes de información no fueran atendidas debido a la inexistencia de este funcionamiento. El portal permaneció sin actualizar durante los primeros 6 meses de la administración de Narci Asfura, pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones del Estado a publicar y mantener vigente la información de oficio. Cuando ICN reveló esa situación en abril pasado, la plataforma todavía mostraba información de la administración anterior y no incorporaba datos sobre la nueva estructura organizativa, los funcionarios en funciones, la función ejecutiva presupuestaria, las contrataciones y otros apartados de publicación obligatoria. Bueno, y luego de que la Casa Presidencial actualizara su portal de transparencia, el Comité por la Libre Expresión, vea lo que ha dicho, las instituciones del Estado deben garantizar de manera permanente el acceso a la información como parte de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia, más allá de la presión mediática o ciudadana. Escuchemos. Pero hay que pedirle al IAIP, al Instituto de Acceso a la Información Pública, que revise por qué razón las anteriores autoridades no cumplieron con tener el portal al día, porque es una obligación, es el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y es la obligación que tiene el Estado de implementar la transparencia activa. Así que es plausible, lo felicitamos, pero vamos a pedirle algo más al oficial de Información Pública de la Casa Presidencial, que mantenga al día el portal con la información actualizada, que no haya ninguna duda, que cuando uno cruce como ciudadano la información, establezca claramente que tenemos todo cubierto. Por ejemplo, si hay transferencias, que la ley lo manda, que nos digan de dónde transfieren dinero y hacia qué lugar y a qué actividad. Si nos hablan también de contratos, que nos digan qué contratos están dando, porque aquí no es posible que hayan contratos en el aire y que después nos damos cuenta de que muchas personas tenían contrato con el Estado, pero estos no están en ningún lugar, en ningún portal de transparencia. Bien, continuamos informando. Vea usted lo que pasa también con respecto a política limpia. Se ha confirmado que a más de 5 meses de iniciado el actual gobierno y la instalación del nuevo Congreso Nacional, la Unidad de Política Limpia sigue sin contar con presupuesto aprobado para su funcionamiento y ha sobrevivido con apoyo de cooperación internacional, con la propia capacidad financiera institucional. Esta situación mantiene en incertidumbre el trabajo de fiscalización y además de la búsqueda del financiamiento político. La falta de recursos limita las capacidades operativas de la unidad, especialmente en el control y la supervisión del gasto de los partidos políticos. Esto ocurre en un contexto en donde se espera mayor vigilancia sobre la transparencia electoral. Hasta el momento no se ha concretado una asignación presupuestaria, lo que ha generado preocupación sobre el impacto que esto podría tener en los próximos procesos políticos del país. Preocupa todavía aún más que esta unidad de financiamiento o de monitoreo sobre el financiamiento político no esté teniendo ningún resultado efectivo, porque sigue siendo controlada por los políticos.
Y a 5 meses del nuevo gobierno, la Unidad de Política Limpia continúa operando sin un presupuesto definido, lo que según analistas limita su capacidad para fiscalizar el origen de los fondos utilizados en campañas políticas. A esta situación se suma que el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública se mantiene reducido, pese a la urgencia de fortalecer la transparencia y la veeduría institucional. Sobre este panorama se pronuncia el analista jurídico Javier García, quien esta mañana dialoga con nuestro compañero Pedro González. Buenos días, Pedro. Así es. Dos importantes instituciones del Estado aún no cuentan con presupuesto para hacer sus funciones. La Unidad de Política Limpia está esperando la aprobación del Congreso Nacional. Igualmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública, una institución tan importante para la transparencia en el país. Consultamos sobre esta situación que le hemos dado a conocer en ICN al abogado Javier García. Buen día, abogado. Muy buenos días, licenciado. Gusto saludarle. Tal como usted lo menciona, dos instituciones que son importantísimas, ¿verdad?, en lo que es la transparencia. Usted mencionaba los nombres, ¿verdad? Y al escucharlo yo en la introducción de su diálogo, hago una reflexión que es transparencia y limpieza, ¿verdad? Las dos palabras que hay que rescatar: Unidad Política Limpia e Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué significa esto? Que posiblemente las nuevas autoridades no tienen ni la mínima intención de que exista ni mucho menos transparencia, ni mucho menos acceso a la información, ¿verdad? Porque de todo es conocido cómo se han acostumbrado históricamente a llevar los asuntos, ¿verdad?, de parte de estas personas cuando fueron gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, al no aprobarse el presupuesto, se muestra una intención de no prestar su colaboración en el Congreso Nacional para que estas instituciones puedan tener su dinero y puedan realizar y ejecutar su trabajo, ¿verdad?, que es transparentar, por un lado, y permitiendo el acceso a la información de, por ejemplo, cómo se pagaron las campañas, de proselitismo político de los diferentes candidatos que hoy optan a cargos de elección popular, y hoy por hoy ya no es los que optan, sino que ya incluso el CNE les otorgó a través de una credencial esa titularidad, ¿verdad?, ese puesto. Entonces deja mucho que desear, y es ahí cuando nosotros, como a manera de análisis, pensamos: ¿será necesario que desaparezcan estas instituciones? ¿Verdad? Porque ya cuando el Congreso venga y diga que se los va a aprobar el presupuesto, posiblemente no va a ser ni necesario. ¿Y qué va a pasar? Que ya va a haber transcurrido mucho tiempo y ya va a estar extemporáneo. Entonces, simple y sencillamente se van a erogar esas grandes cantidades de dinero sin ningún objetivo para lo que es la transparencia. En conclusión, abogado, ¿se afecta la institucionalidad del país y se debilita la democracia? Definitivamente. Mejor no lo pudo haber dicho usted. Todo eso que venimos siempre nosotros arrastrando, mencionando y clamando, ¿verdad?, que haya institucionalidad en el país y que por favor nos devuelvan la institucionalidad. En vez de evolucionar, estamos involucionando a manera de retroceso al demostrar estas actitudes, las autoridades de hoy en día, que no se les ve la mínima intención de que podamos seguir adelante y solucionar los problemas de las campañas anteriores. Gracias, el abogado Javier García, con sus valoraciones sobre este tema que le hemos consultado esta mañana aquí en ICN News Matutino. Con ustedes nuevamente, estudios. Mucha atención a este tema. El exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, entregó contrato de 112 millones de lempiras a una tienda de ropa usada para uniformar a la Policía Nacional. ICN le muestra todos los detalles en esta nueva investigación al volver de la pausa. No nos cambie. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben
que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Bueno, y vea usted, el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, antes de concluir sus funciones, optó por otorgar 112.5 millones de lempiras a un negocio de venta de ropa americana usada o de bulto para dotar de uniformes a la Policía Nacional, en un proceso de licitación bajo el cual se habría favorecido a este negocio que en sus instalaciones lo que se encontraba es ropa usada apilada en centenares de ganchos, estantes y tarimas, además de algunos muebles y artículos de seguridad a mano. Veamos esta investigación de nuestro equipo de ICN. Esta es la tienda de ropa usada a la que la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato de 112.5 millones de lempiras para proveer uniformes a la Policía Nacional. El negocio, ubicado cerca del aeropuerto Toncontín, vende ropa usada americana, muebles y otros artículos de segunda mano. En el local, ICN Investiga observó prendas en ganchos, estantes y tarimas, pero no uniformes policiales, botas, cascos, parches, chalecos, ni áreas visibles de producción. El contrato fue firmado en los últimos días de la gestión del entonces secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. La licitación incluía 20 tipos de prendas y accesorios, como pantalones tácticos, camisas, gorras, caponas, ficheros y distintivos. 4 empresas presentaron ofertas. La tienda de ropa usada propuso 112.5 millones de lempiras. No era la oferta más baja. Industria Textil Lamisef ofertó 100.8 millones, pero fue declarada inadmisible por no presentar muestras, no subsanar documentación y proponer un plazo de entrega distinto al exigido. Con la exclusión del Lamisef, la tienda de ropa usada quedó como la oferta más baja entre las habilitadas, pero el expediente revisado también deja dudas sobre el requisito financiero. El pliego exigía acreditar acceso inmediato a efectivo o crédito equivalente al 50% de la oferta, unos 56 millones de lempiras. La apertura de ofertas fue el 8 de julio de 2025. Sin embargo, las aclaraciones sobre la línea de crédito de la empresa se solicitaron después y el banco respondió hasta el 29 de agosto. La ley permite pedir aclaraciones, pero prohíbe modificar aspectos sustanciales de las ofertas o afectar la igualdad entre participantes. La visita de campo no permite concluir que la empresa no tenga proveedores o maquilas, pero sí abre interrogantes sobre la capacidad operativa detrás de uno de los contratos de uniformes policiales más altos de los últimos años. ICN Investiga buscó respuestas de la empresa. Tiene su número inhabilitado y de autoridades actuales y anteriores de seguridad. Los mensajes fueron vistos, pero no hubo respuesta.
sobre este contrato millonario. Escuche muy bien, son 112.5 millones de lempiras que se adjudicaron para la compra de uniformes de la Policía Nacional a una empresa que se dedicaba a vender ropa usada. Sobre este tema, nos enlazamos en directo con la periodista Ana Murillo. Conversa a esta hora de la mañana con Jaime Rodríguez. Buenos días, Ana, qué gusto saludarte. Bien, en compañía del abogado Jaime Rodríguez, y es que el ex secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, otorgó pues un contrato millonario, 112.5 millones a una tienda de ropa usada para que pudieran informar a los policías. Abogado, ¿qué corresponde en estos casos? Es lastimoso, es vergonzoso escuchar este tipo de actos que al parecer realizó el exministro. Creo que los hechos o actos de corrupción de este nivel, por estas cantidades y por otras inclusive mayores, empezarán a ir saliendo a la luz pública. Esto demuestra que lastimosamente, si no es la totalidad, pero la gran mayoría de funcionarios son abusivos y suelen delinquir. ¿Qué corresponde ahora? Pues que las autoridades encargadas de la investigación realicen la misma de manera pronta, de manera efectiva, y se llegue a documentar bien y se proceda a sancionar, a castigar a él y a cualquier otra persona que haya participado en este y otros asuntos que implican malversación de los caudales públicos de nuestra querida Honduras. Creo que se deben de sentar precedentes, no puede ni debe de quedar impune este y otros hechos o actos de corrupción, tanto de este exministro como de otros exministros, porque Honduras no puede seguir siendo un potrero donde se hace lo que se quiere. Y un mensaje también para las actuales autoridades, este tipo de acciones no se pueden permitir bajo ninguna óptica, ni antes, ni hoy, ni mañana. Honduras necesita que los fondos sean empleados de manera correcta. Así que menuda tarea la que le corresponde ahora al exministro, acreditar que supuestamente esto no es falso, porque de lo contrario tiene un problema serio. Bien, en la licitación se constató al menos que esta empresa fue una de las que el menor precio ofrecía en esta licitación. Y sabemos que al momento de licitar esto también se toma en consideración. Sin embargo, es admisible que una empresa de ropa usada sea la que brinde los uniformes para la Policía Nacional. ¿Debe en este caso actuar el Tribunal Superior de Cuentas o quién debe actuar en estos casos? Claro, el tribunal de entrada a posteriori es el llamado a conocer de todo tipo de manejo de dineros. Lo que no deja de ser cierto es que la lógica y las máximas de la experiencia nos pueden hacer llegar a la conclusión de que hay gato encerrado. ¿Cómo puede ser posible que una empresa o un emprendedor o un negocio de venta de ropa usada pueda proveer equipo, material o uniformes nuevos a la policía? Eso es inconcebible, inaudito, ilógico. Pero bueno, son las cosas que de entrada ya tiene puntos en contra del exministro, porque no es nada fácil, no es nada creíble tratar de convencer al pueblo hondureño de que se hizo lo mejor. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado la valoración por parte del abogado Jaime Rodríguez. Compañeros, con ustedes, estudios. Y la adjudicación de un contrato por 112.5 millones de lempiras por la compra de uniformes de la Policía Nacional continúa bajo cuestionamientos, luego de que en este caso trascendiera que la empresa beneficiada estaría dedicada principalmente a la venta de ropa americana usada. El caso ha generado dudas sobre la transparencia del proceso de licitación. Sobre este tema se refiere el analista José Zúñiga, quien esta mañana dialoga con Pedro González. Pedro, con usted nuevamente. Buenos días. Así es, muchas gracias. En relación con esta investigación de ICN, le consultamos sobre el tema al abogado José Zúñiga. ¿Cuál es su criterio en relación con esta investigación de ICN Investiga? Bueno, primero que todo, obviamente tocará al Tribunal Superior de Cuentas emitir sus consideraciones producto de las investigaciones que se realizaron, ver qué tanta profundidad podríamos hablar habría de recursos usados propiamente del Estado, específicamente de la Secretaría que en su momento comandó el general en condición de retiro, don Gustavo Sánchez, y que podríamos decir
fueron utilizados en temas que no estaban directamente involucrados con el tema, obviamente, para el cual esto tendría que ver, que es el tema de seguridad. Por otro lado, obviamente sí, hubiera responsabilidad administrativa o penal, ya sería el Ministerio Público, obviamente, después del informe brindado por el Tribunal Superior de Cuentas, el que le tocaría pues dirimir las responsabilidades del caso que en cuanto a derecho corresponde. Con este caso de supuestas irregularidades, una vez más se pone en evidencia la necesidad de blindar los procesos o hacer otro tipo de implementar otro tipo de medidas para que la corrupción no esté dentro de las instituciones de seguridad del país. Bueno, en toda institución del Estado, dicho sea de paso, mire, aquí, primero que todo, estaríamos hablando de la funcionalidad que debe de existir por parte de los órganos competentes, vuelvo y le repito, Tribunal Superior de Cuentas, o sea, los organismos existen. También, vuelvo y repito, eso por el lado administrativo, pero también hay de oficio el Ministerio Público seguir sus investigaciones y estaríamos hablando de la celeridad más bien con la que deberían de trabajar estos organismos para poder emitir los informes que corresponden. Mire, ya es hora, como decimos popularmente en el argot, de que se vayan cambiando esos motes bajo los cuales se han conocido esas instituciones, como en algún momento la mayoría de hondureños le han llamado Tribunal Superior de Cuentas, porque no se ven algunas acciones plasmadas en requerimientos fiscales contra aquellos que han cometido actos reñidos con la ley. Muchas gracias. El análisis esta mañana del abogado José Zune con respecto a esta investigación de ICN Investiga. Compañeros, con ustedes nuevamente estudios. Le invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com, en donde podrá encontrar detalle a detalle lo que ha encontrado la unidad investigativa de ICN sobre esta nueva entrega. 112 millones de lempiras que gastó el exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, en la adquisición de uniformes para los oficiales. Lo interesante de esto es que esta compra se hizo a una tienda de ropa usada. Es aquí en donde surge precisamente si esta tienda contaba con lo necesario para poder adquirir esta licitación o para poder ser beneficiaria con esta licitación. ¿Hubo tráfico de influencias en estas negociaciones o en esta contratación de 112 millones de lempiras? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Debe el Tribunal Superior de Cuentas investigar lo que pasó en esta adjudicación? Son preguntas sumamente importantes y nosotros le invitamos a que ingrese a icndigital.com, en donde podrá tener más información, más detalles de lo relacionado con esta investigación de nuestro equipo. 112 millones de lempiras en tienda usada para comprar los uniformes de la Policía Nacional. En otro orden de noticias, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, aseguró que las cifras de muertes violentas de mujeres se mantienen prácticamente iguales en comparación con el mismo periodo de 2025, contradiciendo recientes declaraciones oficiales. Ayestas señaló que aunque las estadísticas pueden variar según la fuente, los registros del observatorio no reflejan una reducción significativa de estos crímenes. Además, insistió en que la violencia contra las mujeres continúa siendo un grave problema en el país. La experta hizo un llamado a fortalecer la investigación criminal y las acciones de prevención para reducir la impunidad, al considerar que solo con medidas integrales será posible disminuir las muertes violentas de mujeres en Honduras. El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones DPI, hablamos del subinspector Wilfredo Maldonado, informó que hoy lunes comienza la amnistía para el registro de armas de fuego de uso permitido en el país. Las autoridades explicaron que podrán inscribirse aquellas armas que no cuentan con documentación, siempre que no hayan sido utilizadas en hechos delictivos o violentos. Esta medida busca regularizar la tenencia legal de armas y fortalecer los controles de seguridad, según informaron.
adelantábamos anteriormente, el expresidente Juan Orlando Hernández anunció que regresará a Honduras el próximo 26 de julio, luego de que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura emitida en su contra. El anuncio lo realizó a través de un mensaje y publicado en sus redes sociales. Domingo 26 de julio, ese día, primero Dios, volveré a mi tierra, expresó Hernández, quien manifestó su emoción por reencontrarse con su familia tras varios años fuera del país. También afirmó que el tiempo que pasó en prisión fue una experiencia difícil que no le desea a nadie. El mandatario aseguró que ya cuenta con días para volver a Honduras y reiteró que su regreso está programado para esa fecha, mientras continúa el proceso judicial que enfrenta en el país. Con esto hacemos una pequeña pausa comercial. Usted no se despegue de las pantallas de ICN News porque ya volvemos. Desde las sedes mundialistas, llevando cada detalle de lo que sucede en la gran fiesta del fútbol. La completa y al instante de la Copa del Mundo. Lo más destacado dentro y fuera de la cancha. Los protagonistas y momentos que hacen historia en esta justa mundialista. Y junto a invitados especiales con quienes compartimos el análisis y la pasión por el fútbol. Todo en una sola hora. ICN Sports Mundialista, el espacio diario para vivir el torneo más importante del fútbol. De lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 8 de la noche, solo por ICN. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos atraviesan una nueva etapa marcada por el acercamiento diplomático del gobierno de Narry Asfura, pero mientras la administración apuesta por fortalecer la cooperación, algunos expertos advierten que el verdadero reto será convertir ese respaldo político en beneficios concretos para nuestro país Honduras. Veamos esta nota. A lo largo de los últimos meses, el gobierno de Asfura ha marcado un giro pragmático hacia Washington buscando alianzas. Pero ¿qué tan real es el costo-beneficio de esta relación para Honduras? Entonces todavía Honduras no es un socio confiable para Estados Unidos. Y Estados Unidos puede tener mucha voluntad, pero si Honduras también no lleva al concreto todas las propuestas,
Simplemente van a quedar como buenas intenciones. Pérez recordó que uno de los ejemplos es el tema comercial, donde Honduras aún mantiene un arancel del 10%. El tema migratorio es complicado, por supuesto, con Estados Unidos, pero por ejemplo el tema de los aranceles. Todavía tenemos 10% de aranceles en algunos productos, que ya lo quitaron a Guatemala y lo quitaron a El Salvador. Entonces yo creo que aquí es Cancillería la que tiene que hacer su trabajo. El debate migratorio se ha intensificado. En este contexto, la defensora de derechos de migrantes, Itzmania Platero, advierte que el impacto humano y económico es profundo y que el enfoque no puede limitarse únicamente a la política migratoria. Cuando el Estado de Honduras, el actual gobierno, no ha hecho el mínimo impulso por acceder y abordar el tema con propiedad. A este panorama se suma el valor estratégico que Honduras mantiene para Washington. Analistas afirman que la ubicación geográfica del país continúa siendo un factor clave para los intereses de Estados Unidos en la región. Se trata de una zona estratégica que permite a Estados Unidos tener como un centro de operaciones para irradiar hacia el resto de la región. Ellos le han hablado el Triángulo Norte de Centroamérica para tener control. Hace poco, a inicios de año, se hizo una cumbre en Estados Unidos, el Chief de las Américas, el escudo de las Américas, donde estuvo presente el presidente Azfura. El giro de la política exterior hondureña hacia Estados Unidos abre una nueva etapa de cooperación, pero también plantea interrogantes sobre su efectividad. En medio del fin del TPS y las tensiones migratorias, el país enfrenta el reto de convertir su alineamiento diplomático en resultados tangibles, tanto para la economía como para los miles de hondureños afectados. Para ICN News, Patricia Carías. Y la relación entre Honduras y Estados Unidos continúa siendo objeto de análisis tras el debate sobre los beneficios migratorios y de cooperación para el país. El analista jurídico Luis Reyes sostiene que el nivel de confianza que proyecta el Estado hondureño influye directamente en el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y en la obtención de mayores beneficios. Asimismo, considera que es necesario profesionalizar el servicio exterior al advertir que los nombramientos diplomáticos deben recaer en personas con la capacidad y experiencia necesaria para representar los intereses nacionales. Por un poco de la construcción legítima de estas relaciones. Cuando hay confianza en un país, cuando hay políticas internas que den garantía a Estados Unidos de que estamos haciendo las cosas bien, ellos empiezan a ser más armoniosos y nos empiezan a dar más beneficio a nosotros los hondureños. Al tener desconfianza, esto se concretiza en políticas mezquinas, en pequeños beneficios que no impactan en la sociedad hondureña. Usted ve El Salvador. El Salvador ha tenido una relación consolidada con Estados Unidos y sus ciudadanos están siendo beneficiados. Honduras, estamos en desprotección. Vemos una carrera diplomática que están incorporando personas que no tienen las competencias en el servicio diplomático. Políticos están llegando, reciclando personas que no, para mí no tienen la capacidad de generar relaciones diplomáticas para Honduras con mayor beneficio. Entonces, eso se demuestra con Estados Unidos. Vea usted, los hondureños con TPS aportan 1.400 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos. Los aproximadamente 55,000 hondureños elegibles para el estatus de protección temporal aportan estos 1.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, según una estimación elaborada con base en datos del censo estadounidense y otras fuentes gubernamentales. La cifra corresponde al ingreso disponible de esa población después del pago de impuestos federales, estatales y locales, ajustando el comportamiento salarial de entre el 2022 y 2023. No se trata de una estimación del Producto Interno Bruto PIB, ni de una liquidación fiscal individual, sino de la capacidad anual del gasto de los hondureños elegibles para el TPS en vivienda, alimentos, transporte, servicios y consumo.
El informe donde se divulgan estos datos estimó además que 18,000 hondureños bajo esa categoría trabajan en industrias con escasez persistente de mano de obra. Es decir, sectores que entre enero y septiembre de 2023 mantenían al menos 4% de sus plazas vacantes. La investigación no desglosa los ocupantes o ocupaciones específicas de los hondureños, pero identifica su presencia en actividades en donde la economía estadounidense enfrentaba dificultades para cubrir puestos. Y en noticias internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a una movilización nacional para el próximo 20 de julio de este 2026, en el marco de la conmemoración de la independencia del país. El mandatario hizo un llamado a través de sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a participar en una jornada de respaldo a sus reformas sociales. En su anuncio, Petro también señaló que ese día tendrá un carácter especial, al plantearlo como una especie de despedida anticipada de su gestión como jefe de Estado. La convocatoria se da en un contexto político marcado por el cierre de su administración y el debate en torno a las reformas impulsadas durante su gobierno. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que los próximos meses podrían generar condiciones necesarias para alcanzar una paz digna en el conflicto con Rusia, ya sea mediante vía militar o a través de la diplomacia. El mandatario reiteró que su gobierno mantiene abiertas todas las opciones para poder poner fin a la guerra. Zelensky afirmó que Ucrania ha presentado diversas propuestas y que el objetivo es avanzar hacia una solución que garantice una paz real, con condiciones aceptables para su país. En este sentido, insistió en que el desenlace del conflicto dependerá tanto de la presión en el campo de batalla como de las negociaciones internacionales. El supertifón Babi tocó tierra este lunes en la isla estadounidense de Rota, en el Pacífico, con vientos cercanos a los 290 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Las autoridades advirtieron que el fenómeno ha generado una situación extremadamente peligrosa y con un potencial de daños catastróficos en la zona. Precisamente el sistema equivalente a un huracán de categoría 5 es lo que han informado, y que afecta también a otras islas del archipiélago, donde se reportan fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía. Las autoridades locales alertaron que el impacto podría dejar comunidades aisladas y con graves afectaciones en infraestructura. Un solo balón, millones de emociones y un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sport en todas nuestras plataformas para conocer todos los detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. La fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. Hacemos una pequeña pausa, no nos cambie que ya volvemos. Se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Y
canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Ya llegó tu 14º mes y en el Titán vale más. Aprovecha los descuentos mundialistas en ropa, calzado, hogar y mucho más, con precios que te encantarán. Además, por compras de 3,000 empiras o más, participas automáticamente en el gran sorteo de 3 sofás reclinables y 2 televisores de 50 pulgadas. Escanea el código QR y participa. El Titán, donde tu 14º rinde más y la pasión del fútbol te premia. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News y vea usted, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que los heridos se elevó a 16.740. Es lo que informó en las últimas horas el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Continuamos acá en esta cobertura desde Caraballeda, en La Guaira. Para la hora, este 5 de julio, se registran 3.342 personas fallecidas y más de 16.700 personas rescatadas con vida. Lo que ven acá son parte todavía de los trabajos de rescate y de búsquedas de las personas que pueden estar todavía debajo de todos estos escombros. Para la agencia EFE, Rainer Peña. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar especializada en atención de desastres en respuesta a la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio. La medida se anunció durante la conmemoración de los 150 años de independencia del país. Rodríguez defendió el papel de las Fuerzas Armadas ante las críticas por su actuación en las labores de rescate en La Guaira, donde los sismos han dejado miles de fallecidos. Aseguró que los militares han estado colaborando en la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de víctimas. La nueva unidad llevará el nombre de Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y será liderada por el general de brigada Pavón Castellanos. La mandataria también reafirmó su respaldo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y llamó a mantener la solidaridad en medio de la crisis. Bueno, y es que este mundial ha venido lleno de sorpresas. Precisamente ayer, Brasil, una selección que creo que muchos no se lo esperan que quedara fuera, precisamente, y México. Es los dos países que ayer se despidieron de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, pero que sea Javier que nos dé los detalles de nuestro equipo de ICN Sports, cuáles son las selecciones que se enfrentarán hoy y cuáles son también las que ya avanzaron a cuartos de finales. Javier, contigo, buenos días, bienvenido a ICN por la mañana. Muy buenos días, Daris, y también Carlos y a toda nuestra audiencia de ICN News por la mañana. Y así como lo estás adelantando, Daris, ayer tuvimos dos auténticos partidazos, comenzando por el de Noruega y Brasil, que ya se estaba escrito en papel que iba a ser un partido bastante emocionante, pero no quizás lo esperábamos de la forma en la que se desarrolló. Un Brasil que comenzó atacando y dominando muchísimo el partido, pero perdonando a sus rivales, y precisamente se sentía en el penal fallado por parte de Bruno Guimaraes, una decisión que generó bastante polémica en las redes. Finalmente, pues es Erling Haaland quien con un doblete manda a su casa a la 5 veces campeona. Los noruegos siguen remando y ahora se enfrentan a los ingleses en los cuartos de final. Y hablando precisamente de los ingleses, ya les estoy dando un adelanto del siguiente partido que tuvimos. Uno de infarto que tuvo que ver a un viejo conocido precisamente de Honduras. México se enfrentaba a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México en un partido asfixiante, emocionante y lleno de distintas emociones. Pues finalmente
finalmente es Inglaterra quien se lo queda 3-2. Los goles de México los anotó Julián Quiñones, un muy buen gol en el primer tiempo, y por la vía del penal Raúl Jiménez acortaba distancias, pero con 2 goles de Jude Bellingham y 1 de Harry Kane desde la vía del penal, también se impondrían a los sedes. También recalcar que Inglaterra se quedó con un hombre menos los últimos 30 minutos del partido debido a la expulsión de Jarrell Quansah, y de esta forma pues se despide la siguiente sede. Ya la única que queda actualmente es los Estados Unidos, quien por ciento, y llegando al siguiente tema, juega hoy. Hoy tenemos una agenda también bastante interesante y divertida, ya que a la 1 p.m. tenemos uno de los partidos que más prometen probablemente en esta etapa. Portugal se mide ante España, 2 favoritas a quedarse con la copa, se enfrentan hoy a partir de la 1 p.m. y después tenemos el duelo de la sede, que todavía nos queda una que ha sorprendido bastante, pero que ahora tiene retos de gran nivel. Estados Unidos se enfrenta a Bélgica a partir de las 6 p.m. y de esta forma ya vamos cerrando con los octavos de final, y poco a poco estamos terminando con esta copa que nos ha traído tanto. La verdad es que la vamos a extrañar muchísimo, pero todavía tenemos para disfrutarlo. Bueno, Carlos, vamos a ver qué tal, cómo surgen estos partidos. Bueno, una selección muy esperada como es Portugal y España. Son 2 favoritos para ganar en esta Copa Mundial de la FIFA. Así es que vamos a estar pendientes. Estoy seguro que este encuentro va a estar de muerte. Muchos están pegados a lo que está pasando. Porque sí, claro, España es uno de los más mencionados a ganar el Mundial, así como también Portugal. Por supuesto, creo que este encuentro va a estar de muerte, como lo he dicho. Así es, vamos a estar al pendiente de las redes sociales de ICN Sports. Pero bueno, Carlos, llegamos al final de esta emisión de noticias, siempre agradeciéndoles por estar en sintonía. Gracias por su sintonía. Le invitamos a que a continuación continúe con Más Conscientes. Oscar Estrada les espera. Que esté muy bien. Feliz día.